Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy vamos a hablar de un personaje muy querido por el país. Precisamente estamos hablando de un periodista, actor, comediante, escritor y libretista, a quien Colombia conoció como el carismático Topolino, gracias a su personaje en Sábados Felices. El hecho de ser una persona de baja estatura lo utilizó como herramienta del humor toda su vida. No se puede hablar de la historia de Sábados Felices sin decir que por ahí pasó el Topolino Zuluaga. La muerte de su esposa lo dejó destrozado. Él nunca se pudo recuperar de ese dolor. Toda la vida vivió con esa tristeza a cuestas. Él quedó muy impactado porque murió al lado de él prácticamente. Empezó también como a desmejorar en cuanto a la tristeza, ¿no? La tristeza de haber perdido pues su esposita. Falleció hace poco. Alcanzó a vivir, escuchen bien esto, 100 años. Una neumonía acabó con sus días. Se hospitaliza un 24 de mayo y se nos va el 1 de junio. Y cuando ella llegó, yo dije, mi papá se me fue, ¿cierto? Y él me dijo, sí. Murió con 5 días de diferencia de mandíbula, 2 partidas muy dolorosas para el elenco de Sábados Felices. Cuando terminó la grabación del especial de mandíbula, se murió el Topito a la edad de 100 años y un mes. A todos nos dio duro, además que se murió al lado de otro compañero, muy cerca a los días de otro compañero, Marcelino Rodríguez, Mandíbula. Se abre el expediente final de Jorge Zuluaga, el famoso Topolino de Sábados Felices. Comenzamos. Yo te amo mucho, todos se aman muchísimo. Le dije, ¿te da miedo morirte? Y me dijo, sí. Bueno, yo lo recuerdo como un buen compañero, como una persona que siempre me dio los tips para escribir libretos de humor político. Jorge conmigo hizo la mayor demostración de amistad. El 9 de abril de 1948 marcó la vida de Jorge Zuluaga, quien años más tarde sería conocido como el famoso Topolino de Sábados Felices. Los disturbios ocurridos a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán lo llevaron a un giro inesperado en su vida. Él fue muy seguidor de Gaitán. Yo me acuerdo que él nos contaba que cuando él estaba parado en un poste y veía cómo la gente corría por toda Bogotá y él dice que lo único que hizo fue subirse a un poste para dejar que la estampida de gente que corría siguiera derecho. Él en esa época tendría unos 26 años y aunque no estaba aún vinculado al trabajo como en medios, sí era muy inquieto por el tema político. Pues la conmoción fue general. En el colegio, por ejemplo, nos dijeron, muchachos, libres para sus casas porque esto va a ser espantoso. Es ahí cuando decide dedicarse a estudiar periodismo, una carrera que llamó su atención prácticamente de la nada y que trazaría el rumbo de su existir. Una persona centrada, que sabe lo que quiere, inteligente, con sentido del humor perspicaz. Y eso lo impulsó a tener un poco más de orientación y querer ese trabajo periodístico que lo acompañó durante mucho tiempo, incluso hasta antes de entrar a Sábados Felices. Poco a poco se fue adentrando en el adictivo mundo de las letras. En El Espectador desarrolló la escritura y de paso el amor por la crónica roja. Él también escribió una revista que se llamaba El Rostro del Crimen. Esa sí no era nada chistosa, no. Presentaba noticias rojas de algún asesinato, de alguna tortura. Entonces él iba, investigaba todo eso con fotografía y contaba la historia o contaba más bien la noticia. Alcanzó a sacar 5 números y la vendía, y el oficio de mi mamá y el mío era ir a vender la revista a los puestos de las calles y por supuesto ir a cobrar. Jorge Zuluaga tuvo un detalle conmigo que
me amarró totalmente de gratitud por su demostración de amistad. Tenía una empresa de espectáculos y por esas circunstancias de los negocios quebré. Y así se fue todo el mundo, me quedé solo. Jorge Zuluaga me dijo, mira, yo sigo viniendo mañana y tarde como si estuviera trabajando, pero yo no te dejo solo, yo soy tu amigo, yo te acompaño en esta aventura a ver qué pasa. Y de repente saltó a la radio. Tenía una gran credibilidad como reportero de Crónica Roja. Sumado a eso, empezó a desarrollar su estilo propio y a ganarse un espacio en la capital. Tuvo también un programa que se pasaba a las 5 de la mañana por radio, El Mundo en Pijama. Él lo hacía en pijama y despertaba a todo el mundo y empezaba a hablar cosas jocosas de lo que empezaba las noticias del día. La Ley contra el AMPA era un programa a donde estuvo vinculado el Topito por muchos años y era una crónica, una especie de crónica roja sobre la situación que se presenta en los barrios, en los sectores populares, a altas horas de la noche, que tenía que ver mucho con la delincuencia. La vida siempre lo sorprendía. De ser uno de los principales cronistas de judiciales de Bogotá, saltó a formar parte del elenco del programa Operación Jajá. El humor que él desplegaba en ese programa le llamó la atención para que lo llamaran, y ya pues él había estado en televisión haciendo el Tigre Tony y va dando vueltas, aparece Operación Jajá y a él lo llaman para que participe. Y él pudo ser también una parte, digamos, como pionera de todos esos programas que se volvieron famosos. Al poco tiempo, Alfonso Lizarazo lo convocó para que se uniera a la que años más tarde sería la liga del humor más importante de Colombia. Llegó a Sábados Felices y el país se enamoró de su talento. Pero echar un chiste yo, Jorge Antonio, y sí, además vas a ganar porque es un chiste que vamos a inventar los dos aquí. Y nos pusimos a trabajar el chiste. Y evidentemente se presentó el sábado siguiente, hizo el chiste que habíamos creado entre los dos y ganó. Aparte de que ganó el premio ese sábado, lo programaron para el siguiente sábado. Así que trabajamos otro chiste y también ganó. Ella quiere verlo a él. ¡Sí! Él quiere verla a ella. No, de ahí no. De ahí no la quiero ver. Si el programa va a cumplir 50 años, yo creo que por lo menos unos 40, 30 y punta de años fue invitado. Tenía palito porque como manejaba locución, entonces se fue enganchando y allí también en el programa no solo actuaba, sino que escribía libretos. Topolino, don Jorgito Zuluaga fue la primera persona que empezó a escribirme. Cuando yo empecé en Sábados Felices a entrar a parte de los cuentachistes, me empezaron a dar lo que llaman sketchitos pequeños y él fue el que empezó a escribirme a mí en el programa. Siempre me decía, por ahí te voy a rasguñar un personajito para que hagas. Yo, bueno, Topito, ¿cómo es? Entonces me colocaba siempre ayudante, de mensajero, de dependiente de una droguería, de una farmacia, en fin, de algún lado siempre me colocaba. Entonces el libreto decía, entra un muchacho joven, entonces yo sabía que el único joven de tiempo era yo. Y por primera vez lo mando llamar para felicitarlo por la buena conducta de su hijo. No sabe cuánto le agradezco esa magnífica noticia, señor rector. ¿A qué se debe ese cambio? ¿A qué se debe que usted tenga tan buena conducta? Pues comprendí que todavía me quedan 5 años de estudio y entonces quizás por mi buena conducta me lo rebajen a 3. Cuando llegué a contar chistes a Sábados Felices, haciendo fila para que nos escucharan, él y Oscar Meléndez eran los que nos auditaban. Y paradójicamente el Topito nunca me dejó participar. Es mirar la forma de aprovechar todo este enredo democrático. Para eso están mis servicios publicitarios. Pero después nos hicimos muy buenos amigos cuando yo entré al elenco y complementábamos mucho, especialmente en los contenidos, en los libretos.
El Topito sacó unos muñequitos de plástico de caucho, de esos que al oprimirlos suenan, como un pitico, como souvenir para que la gente los vendiera. Entonces él llevó el talego de muñequitos del Topito y entonces decía a la vendedora, compren los muñecos del elenco de Sábado Felices, lleven los muñecos del elenco, él se los dio a alguien para que los vendiera. Entonces, ay, venga, regálame un mandíbula. Dice, no, solo nos queda el Topito. Al cabo de los días llegó Feliz y me dijo, mira, Jorge Antonio, me han contratado ya para el elenco de este programa. Y le dije yo, pues gracias a Dios, Jorgito, te lo mereces, que te vaya bien en eso. Ya, entonces yo ya estaba involucrado en mi negocio de las artes gráficas, es decir, que el panorama se nos despejó a ambos muy bien. Y como en el billar salimos para el otro chorizo, es decir, vamos por los 25 años, ¿no? Claro. ¿Será que sí, Topito? Topito era tierno, con su personaje la gente lo quería mucho. Y él se paraba, decían, y el Topolino Zuluaga, y se paraba y él lo decía, ¡hola, Gallada! Y ya la gente se moría de la risa con eso, porque eso era muy famoso en él. ¿Qué hubo, Gallada? ¿Qué hacen? ¿Es que no van a entrar? Pues sí, pero aquí el tarado este no nos deja entrar. Le dolió mucho la muerte de Humberto Martínez Salcedo, el famoso maestro Salustiano Tapia. Eso fue en 1986. ¡A su salud, maestro! No, cuidado, se ahoga con la forcha, que esa es para grandes, hermano. A mi papá lo vi llorar pocas veces. Y es que mi papá era de lágrima de flor a piel. O sea, él era fácil verlo con los ojos aguados. Pero llorar y llorar cuando muere Humberto Martínez Salcedo. Es que tú ves la lágrima. Topito es una persona muy sencilla, con una calidad humana impresionante, una inteligencia para hacer humor político, porque él escribía mucho humor político. De hecho, su afinidad con el maestro Salustiano, que era interpretado por Humberto Martínez Salcedo, fue lo que le dio como ese aire al programa en ese tiempo que se hacía la crítica política. Bueno, hermanitos, pónganle frenesí, morbo, sentimiento, marigarra a la fuga ahora que no hay moros en la costa. Tuvo al doctor Caturra, que era uno de sus personajes, Alamichino, que era un abogado, un leguleyo y un político de esos entrañables. Entonces, a través de su personaje, el doctor Caturra pudo llevar a cabo la parte como política de crítica. El doctor Caturra es por ese café pequeño que se llama Caturra. Entonces mi padre pues no medía arriba de unos 52 centímetros y a raíz de esto, por su estatura, de baja estatura, entonces se asocia con el café Caturra, que es un café muy pequeñito. Tal cual comprita de voto y fraudecito, claro está, ¿no? Mire, viejito cacreco, eso ya está mandado a recoger. ¿Qué? ¿La comprita de votos? ¿Fraudecito? Y aparte de eso, fuimos precisamente por ser, digamos, amigos de los medios de comunicación y de lo que se escribía, de las revistas. Teníamos suscripción a las mismas revistas. Él era muy inquieto con los libros. En la Feria del Libro siempre se surtía de muchos elementos. Por eso la biblioteca del Topito es bastante surtida. Esta es su máquina donde él escribía los libretos. Tenía pues su computador. De hecho, él fue quien lo compró, el computador. Pero él se sentaba y a veces, ¿cómo es? Control no sé qué y todo juicioso era a hacer su tarea, pero él siempre le gustó más su máquina de escribir, donde hacía sus libretos. Con el Mocho Sánchez él tomaba muchísimo del pelo. Digamos, alguna que recuerdo mucho, íbamos saliendo de Caracol de la 19 y pues bajando por la 19, él dijo duro, es que esto está lleno de... Y fue tantas. Y claro, la gente voltea, mire, 1, 2, 3, 4, y la gente pues lo mira y se ríe, pero pues claro, no apenas... Uno de los niños del programa, ¿qué opina de la Noche de los Niños? De la Noche de los Niños, que por fin volví a ser lo que soy. ¿Qué? Un niño viejo, pero niño. Era muy chévere las tertulias que se hacían desde la salida cuando era en bus o cuando era en avión,
porque el Topito y el Flaco eran como los dos niños del programa. Siendo tan adultos, eran los dos niños del programa. El Flaco le gustaba meterse a todos los, cuando los invitaban a comer, a saludar a las empleadas. Y el Topito, a veces por lo pequeñito, siempre lo dejaban de último. Y entonces, ¿qué pasó? Que al Topito no le han traído la comida. Y siempre me decían, ay, es que yo no lo vi, había otra persona. Entonces, ¿ustedes por qué no me dejan contar un chistecito, sí? Ay, sí, que la ojo de vidrio es la dura para echar chistes. Échelo ahí, hermana. Ahí voy. Pues, ¿cómo les parece que un día entra un tipo donde el médico y le dice, doctor, ¿qué hago que la boca me sabe muy mal? Y el doctor le dijo, pues no se la coma. Cuando yo llegué al elenco de Sábado Felices, obviamente el Topolino era uno de los libretistas que mandaba la parada en cuanto a libretista, con Humberto Martínez y con Oscar Meléndez, con el Mocho. Ellos eran la parte creativa en esa época. Te cuento que me recibió el Topito con mucho cariño. Él fue uno de mis apoyos grandes porque tuve una suerte, una bendición de que ellos se portaran demasiado bien conmigo, todos. Todos los antiguos eran o han sido íconos, maestros, que hicieron todo un camino por el cual nosotros estábamos pasando. Y Topito pues fue la excepción del Topolino de vivir tanto tiempo. Mucha gente incluso cuando yo no, que estaba almorzando con el Topolino me decían lo resucitó, porque mucha gente decía, pensaban que él había muerto. ¿Cómo dijo? Ese tipo con el cuento de la mina de oro siempre trae incautos para beber. De ahí se fueron despidiendo otras importantes figuras del programa y de su vida, como el Flaco Agudelo, Carlos el Mocho Sánchez, Oscar Meléndez y muchos más. El famoso Topolino se vio en la triste obligación de despedir a 14 humoristas que consideraba parte de su familia. Oí accidentalmente que tiene a su papá enfermo allá adentro y que hay un tipo tomándole el pelo a usted. ¡Qué lindo! Sí, mi papá enfermo allá adentro y este tipo tomándome el pelo. ¡Qué lindo!, ¿no? Pero yo ya vine a disculparme y me disculpé. Nos encontramos en las ceremonias de velación de todos, nos encontramos con el Topito. Y siempre tenía una anécdota. Cada vez, en medio de eso, ese humor negro por la muerte de un compañero, pues él sabía así, en cualquier momento nos vamos. Y yo recuerdo que en la velación del Flaquito, se acercó un señor y le dijo, ay, yo pensé que usted ya se había muerto, pero usted se ve muy joven. Usted prácticamente me podría enterrar a mí, dijo el Topito. Sí, pero usted no es mi tipo. En Zipaquirá, solamente en el encuentro de fútbol, se recogieron 261.591 pesos que le sirve como base para la iniciación de la construcción del jardín infantil. Siempre recordó con gran nostalgia su participación en la campaña Lleva una escuelita en tu corazón, donde recorrió los rincones más apartados de Colombia, junto al elenco de Sábados Felices. Muchas de esas anécdotas quedarían plasmadas en un libro que jamás publicó. El Topito dejó, me imagino que dejó la anécdota de la toma que nos hicieron en Pasto, una burla para unos inocentes, que fue algo terrible, un susto muy grande que nos hizo Navarro Wolf a todos los del elenco de Sábados Felices. Entonces, si tú lo lees, no es tan de pronto fuerte como verlo contado, ¿no? La gracia de todo el mundo empujando a la gorda para salir del bus, que decía, pero quítate, gorda, ya no quepo, ¿por dónde me vas a salir? Y en esa angustia de que era una toma supuestamente a nosotros, donde podíamos perder la vida, entonces eso fue un alboroto para salir de ese microbús y la gorda trancando la puerta. Al leerlo no sé, pero sí, el Topo se dedicó a hacer y cada uno de nosotros, yo también estoy escribiendo mis memorias para cuando uno ya se retire o no esté, la gente pueda conocer cosas que pasaban al interior del elenco. Topolino le gustaba mucho el cocido boyacense. Nos fuimos a una presentación por allá a Pasto y nos dieron cuy. Y los que no estamos enseñados a comer cuy, pues era difícil, ¿no? Entonces alguien llamó al Topito por ahí, todos nos pusimos de acuerdo y el Topito se volteó y alguien lo entretuvo ahí. Y todos le pusimos los cuis ahí encima, todos los cuis, como no le gustaba, cuando se voltea el Topito y ve esos cuis hasta qué risa la de todo el mundo.
Las escuelitas eran chéveres porque pues era nuestro apasionamiento de casi todo el elenco por el fútbol. Y el Topito, pues tuvimos muchas anécdotas con él porque el Topito por lo pequeñito siempre lo dejábamos en una punta. Le decíamos, ¿qué es usted por la punta? Que ya le botamos el balón, Topito. Pero pues él obviamente por su corta estatura y por sus piernitas tan corticas casi nunca alcanzaba a llegar al balón. En alguna oportunidad don Alfonso Lizarazo tuvo el balón cerca para un tiro de esquina y él como que llegó ahí al lado, ¿no? Entonces él le dijo, oiga, Topito, ¿usted qué hace acá? Vaya para la defensa, ¿qué hace acá? Le dijo, yo no sé, yo vine con el elenco. Nos fuimos en el carro y entonces él subió al carro, lo recogí y nos íbamos para la escuelita, no me acuerdo en qué pueblo era. Y entonces él me dijo, ¿qué carro es este? Y yo por chicanear le dije, este es un Mercedes. Dijo, no le estoy preguntando por el nombre de la dueña del carro. Jugando fútbol, corría por la cancha para allá y para acá, como él era bajito. Y la gente lo aplaudía mucho. Al Topito lo querían mucho, mucho lo querían, lo estimaba todo el país al Topo. Y él yo me acuerdo corriendo en las canchas de fútbol. Muy bien, así lo recuerdo yo al Topito. ¿Me dolió? No me dolió mi cabello. ¿Por qué no le dolió? ¿Por qué eso no de la patria? No, porque me pegaste al lado, muñeco. Él está en estado crítico, ese no se nos puede morir en la ambulancia. Si tienes que irte, vete con tranquilidad. Tan pronto se murió, le dije, sigue la luz, papá, vas a estar muy bien. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy se abre el expediente final del recordado humorista, escritor, locutor y periodista Jorge Zuluaga, recordado en Colombia por ser el famoso Topolino de Sábados Felices. ¿Qué método empleas para picarle el ojo a una chica? Pues sepa usted, señorita, que renuncio a contestarle la pregunta. Y sepa también que es que yo tengo mi método personal, secreto, intransferible. Fue el creador de ese nombre. En ese entonces salió un vehículo que era muy pequeñito, que aún de pronto por ahí hay uno que otro, y era el Topolino. Entonces él, en vista de que era el carro más pequeño, él se apodera, digamos, de ese nombre y se coloca el personaje el Topolino Zuluaga. Y fue el personaje que más acogida tuvo para toda Colombia, porque él en la calle y donde quiera que vaya, a él lo recuerdan como el Topolino Zuluaga. Una persona primero auténtica, segundo muy consciente de sus virtudes y de sus limitaciones, y el hecho de ser una persona de baja estatura lo utilizó como herramienta del humor toda su vida. Una anécdota chistosa que me acuerdo alguna vez fue que él llegó a colgar la chaqueta y don Enrique Colavisa estaba al lado. Entonces él fue, intentó colgar la chaqueta y como era tan bajito no alcanzó. Y entonces llegó don Enrique Colavisa y le recibió la chaqueta y le dijo, y se la colgó. Y le dijo, gracias, don Enrique, cuando se le ofrezca algo del suelo me avisa. Para describir a Jorge Zuluaga, pues es un par de pinceladas. Primero, un gran amigo, pero pequeño de estatura. En segundo lugar, un excelente miembro de familia, porque yo le oía siempre su preocupación por el bienestar de sus hijos. Pocos sabían del Topolino que sufrió un terrible accidente de tránsito en el que perdió parte de su pómulo izquierdo. El siniestro ocurrió en Bogotá y se desplazaba en un vehículo junto al destacado periodista Antonio José Caballero. Ese accidente fue como en el 67, 68 más o menos, y fue saliendo de una despedida de año de Todelar con sus compañeros de trabajo. Contaba mi papá después que fue contra un camión de gaseosa, entonces pues los vidrios y todo eso de las botellas les cayó encima y de hecho muchos tuvieron cicatrices que siguieron viéndose, pero a mi papá le reconstruyeron el pómulo y nunca se le notó, nunca hubo ningún problema. El huesito de acá no tenía huesito, sino tenía como adentro un alambre, como que un alambre adentro.
El Topolino era adicto a las noticias y jamás pasó un día de su vida sin leer el periódico, escuchar la radio o ver las noticias en la televisión. A las 4 de la tarde, dice su familia. Él amaba el periodismo, es que donde tú quieres, en el estudio, cualquier recorte que él le llamaba la atención, tú lo recortaba, hacía noticias sobre él o hacía algo, o a él le gustaba muchísimo, muchísimo leer y estar enterado de todo. En el estudio nos ponía a pintar, nos ponía mucha música, música clásica, música, rondas para niños, siempre fue muy, muy, muy especial con nosotras. Nos reuníamos todos a hablar de radio, a hablar de comunicación y a reírnos, porque esa es nuestra facilidad mayor, hay que reír, porque uno ríe y los otros lo acompañan. En cambio, cuando uno tiene un dolor, una tragedia, llora y se queda llorando solo porque a eso no le sale el coro. Escribió un libro llamado Sonrisas de Topolino. Son chistes, pero como clasificados. Dentro de este libro están, por decir, chistes de recién casados, es un ejemplo, chistes de recién casados, chistes de novios, chistes de gallegos, qué sé yo, son como temas, entonces son mini chistes. Un compendio de muchos chistes, anécdotas, adivinanzas, historias corticas, chistes muy cortos, que hizo durante toda su carrera. Fue también como su otro hijo, porque pues el proyecto era interesante, a él le ayudó pues en el tema amigos y gente conocida, porque pues sacar un libro no es fácil. Era hincha de Santa Fe, amaba a su equipo de fútbol y no ahorraba tiempo a la hora de elogiar o defender a los jugadores del Expreso Rojo. Fue socio número 1 del Club de Santa Fe y tenía su carnet y defendía al santafecito lindo, entonces de hecho pues eso como que se hereda, entonces la familia también no, es que él no se perdía un clásico. Lo molestábamos mucho porque siempre ha existido la rivalidad obviamente de los dos equipos de la capital, entonces nosotros le decíamos, Topito, ¿qué es en la defensa? Ah, no, pues usted es de Santa Fe, eso nos van a golear. No jodas, Chino, decía, no jodas, respetando. Fue un hombre que amó intensamente. Fue viudo muy joven. Luego la vida le dio una nueva oportunidad en el amor. Renació de las cenizas y se volvió a enamorar. María Teresa García fue el gran amor de su vida. Permanecieron juntos casi 60 años y con ella tuvo 4 hijos, 7 nietos y una bisnieta. Fue muy especial con los nietos. Eso sí, no le permitía que le dijeran abuelo. Hasta último momento le decían papá Jorge o Tacú, pero nunca le dijeron abuelo, ¿no? Ay, no, muy amoroso. Yo nunca recuerdo que él me haya pegado, me haya regañado, nunca. Mi abuelo tenía una cajita mágica que nunca encontramos y era entre el closet de él llena de dulces y siempre iba y se metía al closet y nos decía, voy a sacar algo de la cajita mágica y nosotras éramos encantadas. María Teresa García fue la mujer más importante de su vida. Su repentina muerte en 2019 lo dejó atormentado por años. Ella tenía 89 años. Él quedó muy impactado porque murió al lado de él prácticamente y él como que decía, ¿qué pasó? Entonces pues le explicábamos de nuevo y él en medio de su tristeza, claro, él le dio duro, él lloraba, yo me acuerdo que él lloraba sobre la mesa y lloraba porque mi mamá se había partido. Mi mamá era su soporte total. Era la que lo cuidaba, la que estaba pendiente de él. Si iban a salir, ella lo peinaba, y es divina, lo peinaba, lo quichiqueaba, lo vestía, le ponía la correa, absolutamente todo. Hace 3 años para acá, él también empezó un poquito físicamente y sí, empezó también como a desmejorar en cuanto a la tristeza, ¿no? La tristeza de haber perdido pues su esposita. Yo creo que yo hubiera sabido que mi papá estaba agonizando en medio de todo. ¿Te da miedo morirte? Y me dijo sí. Mi papá se me fue, ¿cierto? Ya vemos. Que lo siga cumpliendo. Bendito Jesús.
Canal Caracol está abriendo el expediente final del Topolino, quien en abril del 2021, a sus 99 años, sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó imposibilitado en muchas de sus funciones. Sin embargo, él logra recuperar su movilidad, logra recuperar un poco el habla porque él la perdió totalmente. Y en el mismo año, en septiembre, le da un shock séptico, no le sube oxígeno a la cabeza, él se desmaya, toca nuevamente hospitalizarlo y a raíz de ahí le da una cuestión que se llama espasticidad, que la pierna ya no la puede volver a movilizar. Topolino llegó a sus 100 años y eso había que celebrarlo con bombos y platillos. Yo vine, le corté el cabello, lo afeité, lo llevamos allá y obviamente pues el cambio de ambiente hacía mucho, pues no había salido, mucho menos a un restaurante, porque era muy difícil movilizarlo. Fue grato, digamos, ver un ambiente distinto. Pues él estuvo contento, se reunieron familia, básicamente la familia, para él fue una sorpresa. Normalmente a la gente le cantan pues, los numeritos del 1 del cumpleaños, entonces de aquí a que encontramos 100, entonces era más fácil de 10 en 10. Entonces 10, 20, 30, entonces cuando íbamos subiendo, pues la gente es normal y cuando uno pasa de 50, yo vi que la gente empezó a mirar a ver en cuánto iban. 90, 100, entonces la gente, claro, más de uno se paró y primero pues no todos los días se cumplen 100 años y segundo pues la gente se acercó a ver quién era el de los 100 y cuando lo vieron pues mucha gente lo conoció. Sea el día que sea miércoles, lunes siempre, un 1 de mayo siempre era festivo, entonces era propicio para reunirnos y hacer un almuerzo, el ponquecito, reunir a la familia, siempre fue muy familiar. 1 de mayo, la primera llamada que hacía yo a Jorge, que era su cumpleaños. Y le decía, Jorgito, aquí está celebrando el Día del Trabajo. Jorge, inolvidable amigo, vaya. 24 días después, sus hijos empezaron a sentir que algo malo estaba sucediendo. Empiezo yo a notar un chillido en el pecho, como cuando la persona tiene asma y respira con dificultad, le chillaba el pecho, entonces se llama a los paramédicos y ya dicen, él está en estado crítico, ese no se nos puede morir en la ambulancia, y se hospitaliza un 24. Perdón, se hospitaliza un 24 de mayo. A mí me entra también nostalgia porque yo digo, pucha, no sé si lo vuelva a ver. Yo había estado el día anterior acá y le había dicho, pa, si tienes que irte, tranquilo, todos te vamos a recordar, vete con tranquilidad, yo te amo mucho, todos te amamos muchísimo. Le dije, ¿te da miedo morirte? Y me dijo, sí. Yo ya presentía, uno como que siente por acá que su papá le quedan los últimos días en esta tierra. Y yo lo despedí así en la camilla y él se alcanza a despedir, de mí, pero eso es, la enfermera lo coge y se lo llevan. Así que cuando fuimos a verlo, pues ya eran las últimas. Inclusive mis hermanas se turnaron para cuidarlo en la noche. Y yo, para mí, pues dije, no, él como las pasadas está una semana o 2 semanas y lo vuelven y lo llevan para la casa, pues porque ya no están acostumbrados a que salía de cualquier evento campante. El 31 de mayo, yo me acuerdo que ese día yo cumplía años y me levanté y le empecé a escribir, gracias a Dios por mi papá. Yo creo que escribí como 3 hojas en agradecimiento por la vida de mi papá y por todo lo que fue mi papá. Y yo, egoísta, le dije, papá, si te vas a morir, no escojas hoy. Estábamos yo celebrándole el cumpleaños a mi mamá y escribiéndole a mi tía, ella diciéndome, está muy mal, yo creo que se va a morir, está muy mal, yo lo veo muy, muy, muy mal. Entonces ese como contraste de tengo que estar bien para que mi mamá pues no se preocupe porque es su día de cumpleaños y también estar sabiendo como la noticia del otro lado. Yo me quedé la noche anterior con él y yo lo vi muy mal y yo pues le decía que ya descansara, que estuviera tranquilo y a las 6 de la mañana llega mi hermana, cambiamos turno.
Yo llegué a las 7 de la mañana y él estaba muy fatigado, muy fatigado. Él se quitaba la máscara de oxígeno y tanto sería que yo le dije, descansa un poquitico. Y le dije, te la voy a quitar 5 minutos. Y se la quité y como que descansó, pero él estaba muy inquieto. Entonces él todavía no quería irse, Y él ya cuando se siente como sin oxígeno, yo entraba y salía, las enfermeras lo bañan, él se queda como tranquilito. Pero la ventaja, lo que yo les digo, yo creo que yo hubiera sabido que mi papá estaba agonizando y me da de todo. Yo creo que sí. Pero afortunadamente yo dije, es la morfina la que lo tiene como así. Y de un momento a otro estaba sonando la máquina. Y de un momento... Y yo... Sin embargo, yo muy tranquila, llamé a la enfermera y no me respondió. Y cuando ya la llamé y le dije, la máquina dejó, ella me dijo, ya voy. Y enseguida llegó. Y cuando ella llegó, yo le dije, mi papá se me fue, ¿cierto? Y ella me dijo, sí. Abrazarlo y llorar con la enfermera porque en esas estaba yo solita. Y alistar todas las cosas. Yo creo que él también, las cosas de Dios, y Dios es muy grande, Dios no se lo llevó y no permitió que él se fuera estando en área respiratoria, sino él nos esperó, que le dieran su habitación para que cada una fuera y nos pudimos despedir de él. Estaba trabajando, tenía una reunión con mi jefe, me llama mi sobrina. Entonces, claro, yo cuando vi el teléfono, pues le dije a él, me llaman de la casa. Pues la sesión virtual, me llaman de la casa, por de mi papá, yo le marco ahorita. Y mi jefe, pues sí, me entendió y mi sobrina me dijo, Richie, se murió mi papá, mi abuelito, perdón. Entonces, claro, pues no hay mismo, pues con mi jefe le escribí, mire, pasó esto, él está hospitalizado, voy a seguir a hacer eso, me escribe por WhatsApp y después le comento para formalizar el tema, pasar pues los documentos que tengan que pasar a la compañía y tomarse los días de licencia que da la ley. Yo decía, Dios mío, el momento me llegó a mí porque decíamos, ¿a quién se nos irá a morir? Porque a mi hermana se le murió mi mamá y ella, eso fue muy duro, fue muy duro. Y decíamos, bueno, ¿a quién se nos va a ir a morir? Y bueno, escogió a mí. Yo apenas le dije, papá, cuando tan pronto se murió, le dije, sigue la luz, papá, vas a estar muy bien, vas a estar tranquilo. Y en medio de todo, sí, hubo llanto y todo, pero lo controlé como bien. Pues obviamente no se trata de controlar, sino lo tomé bien. Y ya fue cuando llegó mi hija y mi hermano, y llegaron allá. Yo trabajo por las mañanas en radio y hacía unos días estábamos hablando precisamente de los homenajes que era bueno hacerlos en vida. Y cuando colocaron en redes que acaba de morir Topolino Zuluaga, y no, ¿cómo? Pues lo estábamos incluso diciendo que lo lleváramos a Sábados Felices para ver si lo logramos vincular en un sketch, porque para hacer Guinness Récord Mundial tiene que la persona que está trabajando, o sea, estar activo. Por ejemplo, como Don Hugo, tiene 93 y está en el elenco. Entonces nosotros dijimos, ¿y por qué no le escribimos algo y lo lográramos traer? Pedimos el permiso a él para poderlo dejar como humorista Guinness Récord Mundial. Lamentablemente no alcanzó, pero me dio muy duro la noticia del Topito. La muerte de Topolino me enteré porque me llegó por WhatsApp un informe de un amigo comentándome eso. Inmediatamente yo procedí a irme a la casa de Jorge y recibir la noticia de sus seres queridos que lo habían llevado a la clínica y habían fallecido allí. A mí me dio duro porque le digo que de ese concepto de amistad, tal vez Jorge conmigo hizo la mayor demostración de amistad. Yo me entero de la muerte del Topito porque Adrianita me escribió un mensaje que lamentablemente ya había muerto. Me había escrito unos días antes que lo iban a llevar a la clínica, que estaba muy mal, que lo llevaron como un mes antes y después luego volvió y recayó y lo volvieron a llevar. Entonces me dijo pues que lamentablemente Topito estaba muy mal.
A esta hora, tristemente, es noticia la muerte del humorista Jorge Zuluaga. El Topolino falleció hace unos minutos a los 100 años de edad, que acababa de celebrarlos el pasado 1 de mayo. Vi en Última Hora, Farándula, que salió Pilar Smith y dijo, acaba de fallecer otro de los grandes humoristas de Sábado Felices, el Topolino Zuluaga. Enseguida llamé a las hijas, hablé con ellas para confirmar. Cuando terminó la grabación del especial de Mandíbula, se murió el Topito a la edad de 100 años y un mes. Ah, ¿qué siente uno ahí? Descansó, vivió, tuvo una salud envidiable, comía de todo, porque ese Topito comía de todo, y hasta hacíamos chanzas con eso, que no le hacía daño nada. El día de la misa, siempre llaman a uno de los hijos para que digan algo y el nombre en la homilía. Y me dice, ¿quién era el señor Jorge Zuluaga? No, él dijo Jorge Zuluaga. Y yo, no, fue el Topolino. No puede ser que me haya tocado a mí la misa del Topolino. No, me siento honrado, me siento feliz, me siento dichoso. ¡Qué dicha! Entonces, para mí eso fue tan bonito porque lo recordaron tanto. Y obvio, la homilía fue divina porque el legado que él dejó, las risas que hizo reír a todo un país. Bueno, y cuando fue la cremación, también fue algo espectacular. Yo alcancé a compartir con ellas en esos momentos. Digamos que para ellos, listo, dolorosa la partida de su padre, pero también una resignación especialmente por su legado y porque tenía la oportunidad ya de descansar, de 100 años de vida y de muchas cosas que había hecho. Ellas me compartieron también lo que significaron los últimos años. Digamos, él permanecía mucho tiempo en la biblioteca, pero en los últimos 3 años dejó de asistir a la biblioteca, pero sí veía los noticieros, escuchaba un poco radio y siempre estaba pendiente pues, de lo que pasaba en el país. Había como un sentimiento ahí encontrado entre el pesar, profundo pesar que siente uno por la partida de una persona, pero al mismo tiempo dice uno, bueno, ha descansado y ha pasado. Entonces, el saludo a la familia, el abrazo, la felicitación, entre comillas, por haberlo tenido pues tantos años, ¿no? Y haberlo compartido. El legado que deja para Sábado Felices, su humor político, su sátira política, que eso fue algo grandioso en él, fue un gran libretista y bueno, un aporte para el humor y para este gran programa que es Sábado Felices. Fue una gran persona y que le decía yo y a mi mamá, fue muy capo, o sea, fue muy duro en todas las cosas que hizo. Cuando encontramos su hoja de vida, yo no lo podía creer, yo dije como, wow, ha hecho muchas cosas. Él me decía, te he visto muy bien, te he visto muy bien. Se te nota que aprendiste los consejos. Y yo, sí, Topito, siempre mi gratitud para él y para Óscar Meléndez, que fueron las dos personas, don Óscar, que fue el que primero me escuchó contando chistes, él era el director, y él que me dio la entrada, me decía, no tengas miedo, si te olvida, tranquilo. Bueno, yo lo recuerdo como un buen compañero, como una persona que siempre me dio los tips para escribir libretos de humor político, como una persona que utilizó el humor popular desde su forma de ser, con su acento, desde su forma de actuar, con mirar ese humor social, con un contenido que dejara algo de reflexión. Ese recuerdo con Jorge me mantiene siempre agradecido con él. Siempre tuve mis llamadas telefónicas a Jorge a expresarle mi cariño, mi agradecimiento. Esto se ha prolongado, tal vez son sus hijos. Nunca se vaya a tortolar, me decía. Nunca se atortole, tenga la personalidad cuando salga, sobre todo a hacer humor, que no todas las veces la gente va a responder igual. Hay
tipos de públicos que están divertidos, mas no se carcajean. Y me dijo eso, que no la vaya a tortolar. Y estaba sentado Norberto López y Norberto también dijo, nunca se vaya a tortolar si el público no se le ríe, usted siga. Compartimos un almuercito y nos tomamos una foto muy bonita allí en aquel jardín. Me firmó uno de los libros, Sonrisas del Topolino, y fue increíble ese día. Creo que fue la última así que tuvimos de compartir. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.